Hola, muy buenos días desde Más que Trading, vídeo precisión para futuro del DAX para el jueves 4 de septiembre de 2014. Bueno, hoy hay día de muchas noticias, empiezan a las 8, noticias de Alemania, luego al mediodía con tipos de interés de la libra, luego de la zona euro, habla Draghi a las 2:30, noticias americanas a las 4 también, más noticias. Por lo tanto, vamos a ver qué acaba ocurriendo hoy con el tema, ¿no? Ayer largos, volumen largo, noticia. Luego lo hablaremos más mejor en el gráfico de 5 minutos, cómo hay que tomarse estas noticias, y recomiendo menos euforia con lo que vi con algunos alumnos y algunas redes sociales de que había superado los 9.600, que no eran 9.600, que eran 9.616, que ya lo comentamos. Que es el FIBO sentidos de toda la caída unificada, y ya lo vemos mejor, lo explico luego en 5 minutos, pero vi bastante euforia en el tema por una noticia que no es ni noticia macro, es un rumor de que acuerdo de paz en Ucrania. Esto, si llevan un poco de tiempo, ya lo hemos vivido, no en Ucrania, en Siria, en Libia, en Irak, etcétera, etcétera. Todos estos rumores dan bandazos en un lado y al día siguiente o el mismo día acaban siendo desmentidos, porque si esto no se materializa, pues no acaba haciendo nada, ¿no? Por lo tanto, no demos por sentado nada. En las noticias de hoy, evidentemente, noticias macro, tipos de interés, etcétera, etcétera, no tiene nada que ver con lo que estoy comentando. De todas formas, ya sabemos que muchas de estos comentarios, sobre todo las exposiciones de Draghi de después, las de las 2:30, cuando hace la conferencia de prensa, puede dar a entender una cosa y los mercados hoy reaccionar de una manera y después de pensárselo acaba reaccionando de otra, como ha pasado múltiples veces, ¿de acuerdo? O sea, no demos nada por sentado hasta como veremos luego sus confirmaciones. Por lo tanto, ayer largos. Es cierto que ayer cerró un poco por encima de este FIBO 62, pero no por encima del FIBO de 62 de toda la caída unificada, como ahora veremos, que es justamente 9.616,1. Se quedó un tic por debajo de cerrar ese 62. En gráfico de 60 minutos seguimos por encima de la media 200, cerrando por encima de los 9.600, cota de precio psicológica. Bueno, mientras no pierda ni corrija ni haga nada de nada respecto a lo que hizo ayer de la subida, que prefiero enseñarlo y que lo veremos mucho más claro en gráfico de 5 minutos, mientras no pierda zonas claves y entre volumen corto, pues hemos de creernos que esto de ayer de momento nos lo estamos creyendo. Yo particularmente no me lo creo. Veremos el mercado, será el que me ponga en mi sitio, como siempre, ¿de acuerdo? En gráfico de 15 minutos, misma foto que en 60 ampliada la graficación. Y en gráfico de 5 minutos, a lo que veíamos. Aquí en esta línea pespunteada es donde tenemos los 9.616,1, que es el FIBO 62 de toda la caída unificada. Recuerdan que aquí teníamos dos zonas, el FIBO 62 que tenemos en gráfico de velas diarias, 9.608, y la línea pespunteada que era esta, ¿vale? Pueden comprobarlo en el vídeo de ayer, La idea del sistema, y para ver qué puede hacer, que es que las zonas claves, en este caso 9.616, tenía que ser superado con volumen fuerte. Ahí lo tenemos. Ha cerrado el precio, el pico enorme este de 2.600 y pico, ha cerrado del MAC, ha cerrado claramente por encima de ese FIBO 62 y ya está. Perfecto. Hasta aquí todo perfecto. Lo malo de todo esto que es que esto no es una noticia macro, no ha subido por convicción del mercado, ha subido por un rumor de acuerdo en Ucrania. ¿Qué hemos de hacer? Esperarnos a la confirmación de esto. La confirmación, ¿cómo la tiene que hacer? Con volumen fuerte también. ¿Qué hizo? La confirmación de después, ¿dónde está el volumen? No existe volumen. ¿Qué hizo el precio? Pues volvió a la zona de soporte
del FIBO 62 y cerrando la sesión un tick por debajo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no demos por sentado nada. Si se fijan, la sesión de ayer menos este tramo y su dilatación sin volumen, si quitáramos esto era un lateral que si lo unificamos a lo que hizo después, no hubiera hecho nada de nada el precio, ¿vale? Por lo tanto, ¿por qué he dicho que no me fío yo de todo esto? Por cómo lo hizo. En vez de coger ayer, pues venir a no creérselo nadie y venir a corregir, lateralizó. Si se lo hubiera creído, ¿se creen que estaríamos lateralizando? Por lo tanto, yo no lo tengo claro. Si quieren largos, pues que me confirmen esto de aquí. De momento no se ha escapado. Aquí hay gente que pilló, ¿vale? Pero ojito con las dilataciones sin volumen, con divergencias, había divergencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las consolidaciones las tiene que hacer con volúmenes fuertes, sobre todo en casos de estos. Si esto, como digo, se hubiera movido por una noticia macro, etcétera, y después hay su consolidación, que eso es lo importante, pues estaríamos pensando de otra manera. Esto mismo que ha ocurrido aquí en el 62, siempre que nos encontremos una zona clave, soporte o resistencia importante, hay que pensar igual. Es mejor dejarse un tramo perdido, porque si esto de ayer hubiera sido serio, la continuación como mínimo a la siguiente zona de resistencia estaba garantizada. Y ahí ya hubiéramos podido pillar alguna entrada más con mayores garantías que no en cosas de este estilo así. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las roturas a lo mejor no sería descartable analizar si vale la pena hacerlas o no, sino coger las dilataciones siempre y cuando las haga con volúmenes y volúmenes fuertes, no como aquí hay. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ojito con todo lo que he contado, ¿no? Por lo tanto, para hoy, pues lo dicho. Si quiere largos, que se posicione sobre el FIBO sentidos y que empiece a entrar volumen largo fuerte. Si empieza a perder a entrar volumen corto por debajo de 62 y empezamos a unificar tramitos y a perder medias y precios, sobre todo los 9.500, ojito porque muy probablemente demos por acabada la subida esta y empecemos a ver cortos ya serios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estamos en zona clave. Hoy noticias importantes que deberían confirmar o una cosa u otra. ¿De acuerdo? Venga, pues nada más por hoy. Que tengan muy buen día. Hasta mañana.